Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la cuarta semana de este tema que hemos titulado El fruto del Espíritu. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Bienvenidos al grupo pequeño. Si hay alguien que les visita por primera vez, bienvenido. Es un gusto de nuevo entrar en sus casas. La paciencia. Es un tema tan tremendo, hermanos. La Biblia dice que parte del fruto del Espíritu es ser paciente. En otras palabras, cuando no somos pacientes, no estamos siendo como Dios. Dios es paciente. Y mientras estaba preparando esto, me puse a pensar y dije yo, hay un ejemplo tan claro. Mire, Dios ha sido paciente por 2000 años, hermano, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pedro, Dios es paciente, que aún hasta el día de hoy le tiene paciencia a la humanidad y le da la oportunidad de que se acerquen y acepten el regalo de salvación. La paciencia es un fruto del Espíritu. Ahora, creo que cada uno de nosotros, en los años que tenemos de vida, nos hemos dado cuenta que el mundo no es perfecto. Vivimos en un mundo caído en el que todos los días los valores morales, el amor a la familia y sobre todas las cosas, el amor y la devoción a Dios están en decadencia. Aunque la iglesia siempre seguirá creciendo y nunca nada podrá detenerla, la palabra nos dice que el mundo se pondrá peor antes de que venga el fin. Ahora, yo les he estado hablando durante las primeras semanas del amor, el gozo, la paz y ahora la paciencia. Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y Pablo dice, no hay ley que condene estas cosas. Hoy quiero compartirles la importancia de este fruto del Espíritu. La paciencia es algo que se va desarrollando con el tiempo, hermanos. Como el gozo, la paciencia es una decisión. La paciencia es una decisión. No vendrá automáticamente, hermano. Usted tiene que decidir ser paciente. Yo creo que una de las personas que batalla más con la paciencia son los hombres. Por lo general el hombre es mucho más impaciente. Lo sé por experiencia. Juan 16:33, Jesús nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Al estudiar el fruto del Espíritu, quiero que miremos rápidamente la vida de Moisés, y en especial una ocasión donde el enojo provocado por el pueblo le llevó al pecado delante de Dios. Moisés dice en la Biblia que fue el líder más tremendo que ha tenido Israel. Así termina el libro de Deuteronomios. Pero un error en el cual él se dejó llevar el enojo y no fue paciente, le causó a él no ver la tierra prometida. Proverbios 14:9 dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. En otras palabras, muestra gran inteligencia. El que es agresivo muestra mucha insensatez. La Biblia lo dice muy claramente, el que es paciente es un hombre sabio, mas el que es rápido en airarse muestra un nivel muy grande de insensatez. En otras palabras, es una persona torpe, mensa. Entre más paciente usted sea, entre más aprenda a controlarse, mejor le irá. Mejores decisiones tomará. Y cosechará el fruto de la paciencia, que es el éxito. La gente paciente, por lo regular, tiene éxito, hermano. El enojo no es malo. Dios nos dio la capacidad de enojarnos. El enojarnos no siempre es algo malo. Muchas veces el enojarse es la reacción correcta. Si usted nunca se enoje porque está de piedra. Dios se ha enojado. ¿Jesús alguna vez se enojó? Claro que sí. Dios nos ha dado la capacidad de enojarnos y de molestarnos. Pero Dios también nos enseña que no se debe de quedar ahí. Quiero darle varias cosas, varios puntos cuando hablamos del fruto de la paciencia. En primer lugar, decídase a controlarlo. Decídase a controlar su enojo. Decídase a controlar su temperamento. Deje de decir que no puede controlar su enojo y empiece a creer que sí lo puede hacer. Deje de hacer excusas y tome sobre sí la responsabilidad de hacerlo. Usted tiene más control sobre su enojo del que usted cree. A menos que no aprenda a controlar su enojo y ser paciente, no podrá tener una buena relación con la gente y tampoco tendrá paciencia de esperar. No podrá servir a los demás porque la gente comete errores.
Porque ves, la gente es más lenta para aprender que otros. Porque ves, algunos somos necios y tenemos que ser pacientes. Como pastor he aprendido a ser muy paciente. Y mi iglesia ha aprendido a ser muy paciente conmigo también. Es una relación mutua. Me extraña que muchas veces la gente que es menos paciente es la que exige más que otros sean pacientes con ellos. Es algo bien interesante. El número dice, ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Miren lo que el pueblo de Israel estaba diciendo a Moisés. Moisés tenía razón de enojarse, definitivamente. Este era un pueblo duro, necio. Dios había hecho maravillas con Israel al sacarlo de Egipto. Milagros sorprendentes. Pero ellos en cada oportunidad que tenían se quejaban con Moisés. Esto enojaría a cualquier líder. En la vida parece que hay muchas ocasiones como este. La gente no parece entender. Muchas veces los hijos, los padres, hermanos en la iglesia, qué sé yo. Decídase a controlar su enojo. Decídase a ser paciente. Como le vuelvo a repetir, la paciencia es una decisión. Usted decide ser paciente. Número 2. Reflexione antes de reaccionar. Sea paciente, no reaccione impulsivamente. Muchas veces por ser impulsivos perdemos las bendiciones de Dios. Es más, cuando nos vengamos, cuando tomamos las cosas en nuestra propia cuenta, perdemos que Dios obre maravillas en nuestra vida. Cuando hay una situación difícil y en vez de ser pacientes con Dios queremos arreglarla con nuestros propios medios, perdemos los milagros que Dios tenía preparados para nosotros, porque no somos pacientes. La paciencia, especialmente cuando estamos esperando en Dios, es vital en la vida cristiana. Debemos esperar que Dios nos abra las puertas y no debemos de forzar esas puertas nosotros mismos. Pero cuando vemos la puerta abierta, debemos tener el valor para hacerlo. Como cuando Dios le dijo a Israel, pasen el Jordán. Ese era el momento, Dios había abierto la puerta. Como cuando Dios le abrió la puerta a Pablo con el macedonio para ir a Macedonia. Pablo avanzó. Es muy importante. Como cuando David, él preguntaba, Señor, te iré a la batalla, y Dios le decía, sí, ve, y David iba, era paciente, pero en varias ocasiones Dios le dijo, no vayas, espérate. Debemos de aprender a ser pacientes. La Biblia dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Cuántas veces he visto y hablado con personas que han cometido errores garrafales porque simplemente no fueron pacientes? En muchas ocasiones he hablado con personas. En una ocasión hablé con una persona que le dije, por favor, sea paciente unos días. Téngale paciencia a su cónyuge. No tuvo paciencia y perdió su matrimonio por no ser paciente, por no saber esperar en Dios. Debemos aprender eso. Debemos de aprender a ser pacientes. ¿Qué hago mientras espero entonces, pastor? Voy a ser paciente, pero ¿qué hago? Piense por qué está enojado. ¿Qué es lo que realmente usted está luchando? Quiero pedirle que escriba esto. Reconozca el precio del enojo fuera de control. El enojo sin control, el no ser paciente, le hará pagar un precio muy grande. Eso sucede con personas, con familias, con pueblos, con naciones, con el mundo. Vivimos en una sociedad que no es paciente. Todos lo queremos ya. No sabemos esperar. No sabemos confiar en Dios. Vivimos con cosas prestadas porque simplemente no sabemos tener paciencia. La Biblia dice, el que es iracundo provoca contiendas. Proverbios también nos dice, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Y Proverbios 14 y 17 dice, el iracundo comete locuras. Reconozca el precio. Para las personas que están solteras, valore el precio de la paciencia. No se vaya a meter con gente que no comparten su misma fe. Porque cree que ya se le está yendo el tren. Sea paciente. Dios mandará a la persona correcta. Órele a Dios.
Por años yo le pedí al Señor que me diera una esposa, pero tuve que aprender a ser paciente. Quizá usted el día de hoy tiene una necesidad parecida. Aprenda a ser paciente. Quizás necesita ser paciente en su trabajo. Sea paciente, no se desespere, no renuncie. Sea paciente, pídale a Dios. Quizás esté esperando con alguien que Dios le cambie su corazón. Sea paciente. Ore por esa persona. No deje que el enojo o la frustración gobierne o domine. Es muy importante. En la Biblia hay una gran historia. Es la historia de Naamán. Naamán fue un general que le cae lepra y no hay la manera de cómo sanarse. Y su esposa de Naamán tiene una sirvienta judía y la sirvienta se entera de que Naamán tiene lepra y le dice a su ama que en Israel había un profeta que tenía el poder para sanar. Naamán va donde el rey y el rey lo manda con el rey de Israel y el rey de Israel lo manda con el hombre de Dios. Y esto es lo que sucede. Miren, Naamán se enfureció y se fue quejándose. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo no salió a encontrarlo. Él llegó a la casa de Eliseo con todos sus soldados, con un regalo en oro, en plata increíble, y toca la puerta. Y no sale Eliseo, sale Jesse a recibirlo. Y Eliseo le dice a Jesse, dile que vaya al río y que se zambulla 7 veces y quedará limpio. Naamán se enoja porque dice, no hay mejores ríos en mi país que los de Israel. Pero en realidad lo que le había molestado es que Eliseo no había salido a la puerta a recibirlo. Era un hombre acostumbrado a que los demás le mostraran respeto, a que todos se inclinaran ante él, porque era el gran general Naamán. Y enojado, iba ya rumbo a su casa sin haber recibido el milagro, cuando el hombre de Dios le había dicho qué es lo que tenía que hacer. Déjeme decirle el día de hoy, ¿está su orgullo deteniendo su milagro? Por falta de paciencia usted está perdiendo la bendición que Dios tiene preparado para usted. Mira lo que sucedió. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Y dijo, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre de su Dios. Ve, ahí está el problema. El problema no era el río. El problema no era meterse al agua. El problema es que Eliseo no había salido personalmente a recibirlo. Era un problema de ego. Y el ego lo había enojado. Y no estaba sabiendo controlar su enojo. Y por eso iba a perder su milagro. Y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, en Albana y en Farfar, no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Naamán por su enojo regresaba a la casa de la misma manera en que vino. Consideró un insulto que Eliseo no lo hubiera recibido. Cuando el pueblo de Israel se rebeló ante Moisés, él hizo lo correcto, buscó el rostro de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos y el Señor le dijo a Moisés. Moisés reconoció que no tenía el poder para suplir la necesidad del pueblo. Así fue que fuera quien sí lo tenía. Aquí hay algo que podemos aprender. Muchas veces, en vez de ser pacientes y presentarnos a quien sí tiene el poder de hacer las cosas que son imposibles, nos molestamos y quejamos. Y esta actitud no agrada a Dios. Cada vez que usted se queja, cada vez que usted se molesta, eso no agrada a Dios. Cada vez que nos comportamos como un niño berrinchudo, que acaban de quitarle su juguete, eso no agrada a Dios. El fruto del Espíritu es paciencia. Si usted es una persona madura, va a entender que en los momentos difíciles usted tiene que ir donde Dios. No tiene que quejarse, no tiene que molestarse, porque esa no es la actitud de una persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Y número 4, suelte su enojo correctamente. Si está molesto, suelte ese enojo de la manera sabia. En Efesios nos dice, si se enojan, dice Pablo, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo.
¿Acaso no podemos enojarnos sin pecar? La Biblia dice que sí, pero la Biblia dice que no se debe poner el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos pasar más de un día enojados. Hay gente que tiene años de estar enojados con alguien. No meses, no semanas, años. La gente ya ni se acuerda. No se acuerda, ya se pasó. Hay gente que ya ni se acuerda por qué están enojados, solo sabe que están enojados. Y cuando esto sucede, damos cabida al diablo. Muchos cristianos lo que hacen es que no admiten que están enojados. Yo le decía a los hermanos de tiempo, tenía personas en la iglesia, siempre en todas las iglesias en realidad, que llevan a la iglesia con una cara de enojados. Y yo le preguntaba, ¿qué tiene? No tengo nada. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. Y parece como que se acaba de cepillar los dientes, hasta con espuma en la boca. No reconocen que hay algo que está mal. Yo estoy bien, yo así soy. No, estás molesto. Y estás dejando que el sol se ponga sobre tu enojo. Y estás dando cabida al diablo. Y no estás manifestando el fruto del Espíritu. Creen que al callárselo, decir, oh, yo no tengo nada, están siendo pacientes. No, están siendo resentidos y están dando cabida al diablo. Yo creo que cada uno de nosotros podemos conseguir lo que anhelamos si simple y sencillamente expresamos lo que sentimos de una manera correcta. Cuando Moisés regresó de estar con el Señor, reunió a la asamblea de Israel y les dijo lo siguiente: escuchen lo que les digo Moisés. Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, le levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El pueblo había logrado que Moisés pecara contra Dios, y Moisés permitió que su enojo lo llevara a ofender a Dios. Mira la manera en que Moisés se refirió a la asamblea. No fueron las palabras correctas, y por esta razón Dios se enojó con él. Cuando se enojó Moisés con el pueblo, Moisés no fue paciente. Cuando se enoje, sea paciente, y el Espíritu de Dios le dará la fuerza para hacerlo. Moisés permitió que la frustración del pueblo llegara a él, y transmitió su enojo hacia el pueblo. Dios no estaba molesto con el pueblo tenía sed, el pueblo se estaba quejando. Dios le dijo, ve, dales agua, pero Moisés estaba molesto. Ese es un error que cometemos muchos cristianos y muchos líderes. Si usted está molesto con su gente, usted está molesto, pero no le diga que Dios está molesto. Esto le costó a Moisés un precio muy alto. Ahora, para que usted pueda desarrollar un fruto, debe estar en comunión con Dios. Debe de ser guiado por el Espíritu de Dios en su vida y no dejar que el enojo gobierne su corazón. Más bien, sea paciente. Y cuando sea paciente aprenderá a servir a los demás. Y la gente se le acercará a usted, porque toda la gente quiere estar cerca de una persona amorosa, una persona que entiende que cada persona atraviesa dificultades, una persona que no es explosiva, una persona que no es impulsiva. Por último, quiero decirle que para hacer esto debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Si usted siempre reacciona mal cuando se enoja, debe entonces practicar estos principios una y otra vez hasta que cambie su manera de pensar. Hoy en nuestra cultura nos dice todas las maneras equivocadas cómo debemos lidiar con el enojo. Nos dice que debemos de gritar, matar, decir malas palabras, pero nunca ser paciente y mucho menos esperar en Dios. Quiero recordarles una historia para terminar. ¿Se acuerda cuando Jesús fue a Getsemaní y él estaba en su momento de dificultad y llegan los soldados del sacerdote y lo arrestan, y Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote? ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Jesús le dijo que esa no era la manera de ganar batallas, no era de una manera impulsiva. Dios tenía un plan. Jesús estaba siendo paciente. Hace mucho nosotros estamos acostumbrados a siempre sacar la espada y ir contra la persona, cuando Dios dice que debemos de ser pacientes y orar y dejar el enojo a un lado.
Hay momentos para actuar, definitivamente. Hay momentos donde uno tiene que tomar una postura seria, fuerte y en veces difícil, definitivamente. Pero muchos de nosotros simple y sencillamente no sabemos controlarnos. Y debemos de pedirle a Dios que el fruto del Espíritu, que es la paciencia, se desarrolle en nuestra vida. Pablo nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y número 6, cuente con la ayuda de Jesús. Si usted tiene una comunión diaria con Él, si usted todos los días habla con Él, Él le ayudará a ser paciente. Él le dará la fuerza en el momento oportuno. Quizá el día de hoy alguien está batallando con una situación y se siente desesperado. ¿Por qué no oran? ¿Por qué no preguntan? Quizá alguien aquí necesita a Jesús, porque está atravesando un momento dificultoso. Hay mucha inestabilidad, hay mucha guerra en su corazón. Necesita paciencia en su vida. ¿Por qué no oran con esa persona? Les motivo a estudiar estos pasajes bíblicos y esta historia, la historia de Naamán y la historia de Moisés detenidamente. Quizá ahorita en su grupo pequeño lo pueden hacer. Y reflexionen en los principios ahí. Y aprendan a ser pacientes. Naamán tuvo que aprender. Moisés cometió un error. Aún en su gran liderazgo, cometió un error y fue la de no ser paciente, dejar que el enojo lo gobernara. Si Moisés cayó, hermanos, definitivamente también nosotros podemos cometer ese error. Pero no si estamos de la mano de Jesús. Y no si tomamos la decisión de controlar y tomamos la decisión de ser pacientes. Que el Señor les bendiga y los veo la próxima semana.